Estamos viendo en el culto, estudiando todo el libro de Mateo. Nos ha tomado varios años hasta llegar hasta el capítulo 18, donde estamos ahora. Y últimamente estamos estudiando las palabras de Cristo cuando Él enseñó acerca de esta red de contención que Él diseñó para la iglesia. Aquella red que puede atajar o atrapar a aquellos que por ahí, por algún desliz, por algún pecado, por alguna situación, están en peligro de arruinar sus vidas en el pecado. Y entonces lo llamamos comúnmente la disciplina. Pero la manera que presenta Jesús esta disciplina lo presenta como una red de contención, como la misericordia y el amor que tiene cada uno de los hermanos para con aquellos de la familia de la fe que no quieren que nadie pierda su vida en el pecado, que nadie arruine su vida lejos de Dios, porque el Padre tampoco quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. El Señor Jesús vino y dejó el cielo para poder buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Por qué nosotros vamos a hacer menos? Y si alguien deja de venir a la iglesia o vemos que está en pecado, siguen adelante con sus vidas y no hacemos nada. Sino que debemos tener ese mismo corazón que nuestro Padre Celestial para poder alcanzar y formar esta red de contención, no dejando que hagan lo que quieren con sus vidas, sino realmente buscarlos para volver a restaurarlos a la comunión. Y hemos llegado al cuarto paso. Hay 4 pasos en esta disciplina. El primero es ir personalmente al hermano que está en pecado y privadamente reprenderlo y buscar que se arrepienta y sea restaurado. El segundo paso es que si no sucede, si el hermano no se arrepiente, no reconoce su pecado, ir con 1 o 2 otras personas y confrontarlo de una manera más seria, porque hay más personas involucradas, para buscar su arrepentimiento. Si todavía no escucha a esas personas, entonces contarlo a la iglesia para que toda la iglesia puedan confrontar y rogar al hermano que se arrepienta y que examine su vida, que pueda ser restaurado a la comunión. Y si no escucha a la iglesia, entonces dice así en Mateo capítulo 18, versículo 17. Mateo 18, 17. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y la semana pasada comenzamos a ver eso. ¿Qué significa tenle por gentil y publicano en este cuarto paso? Y habíamos comenzado a ver 2 implicancias. Una implicancia la vimos la semana pasada, y eso es que el hermano no arrepentido debe ser quitado de la membresía. Tenerle por gentil y publicano no significa tratarlo mal, sino que ya no tratarlo como un miembro de la congregación. Y entonces habían ciertas cosas que hemos visto, no vamos a hacer un repaso de todas las cosas, pero básicamente tenle por gentil y publicano tiene que ver con quitar a ese hermano de la membresía, ya no forma parte de la membresía de la iglesia, y esa es una de las implicancias. Y hoy me gustaría ver la segunda implicancia, y esa es que el hermano no arrepentido debe ser excluido de la comunión. El hermano no arrepentido, o sea, impenitente, que ya fueron 1, 2 veces, 3 veces, ¿no? Fueron toda la iglesia y todavía no está arrepentido, sigue empecinado con su propio pecado, su propio andar en desobediencia a Dios, y entonces debe ser excluido de la comunión. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude a entender estas cosas. Son sensibles, pero son muy importantes para nuestras vidas. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra y porque el Señor Jesucristo aquí en este Evangelio nos ha presentado esta red de contención para que no permitamos que nadie se vaya deslizando sin querer y arruine sus vidas en el pecado lejos de ti, sino que podamos buscar aquel hermano extraviado, aquel hermano en pecado, que podamos rogar por su arrepentimiento y buscar su restauración.
Guíanos para que sepamos lo que significa y lo que implica. Tenle por gentil y publicano, porque para que cada uno de nosotros podamos cumplir nuestra tarea como iglesia de hacer todo lo posible para que este hermano pueda ser restaurado. Ayúdanos en nuestros sentimientos, también en nuestro corazón, comprender estas cosas sensibles y a poder ponerlas en práctica en nuestras vidas. Entregamos estas cosas en tus manos, te amamos, te bendecimos, ilumina nuestros corazones y nuestro entendimiento para comprender y aceptar estas palabras tuyas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, tenle por gentil y publicano no solamente significa quitarlo de la membresía de la iglesia, sino también significa excluirlo de la comunión. Uno de los grandes privilegios de los creyentes verdaderos es tener comunión unos con otros. Cuando Jesucristo estableció la primera iglesia, los creyentes, nos dice el libro de Hechos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La comunión unos con otros ha sido un privilegio y un gozo que han disfrutado los creyentes desde el principio de la iglesia. Comunión es gozar y participar de aquellas bendiciones espirituales que tienen en común y los unen. Por eso comunión es la unión en común o aquellas cosas que nos unen, que tenemos en común, y eso es lo que significa comunión. Pero un incrédulo, alguien que no conoce al Señor Jesucristo, aunque sea, podríamos decir, que tenga fe en Dios, ¿no? Que crea que Dios existe, pero una persona que no conoce al Señor Jesucristo, no ha recibido a Cristo como Salvador personal, no tiene nada en común espiritualmente con un creyente. Pueden tener gustos en común, pueden tener trabajo en común, pueden tener cultura en común, pero espiritualmente no hay nada en común. Pablo dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces no hay esa comunión con un incrédulo. Así que en una iglesia uno no trata mal, ¿sí?, a aquellos que disciplina, ¿sí?, los quita de la membresía, pero no los trata mal, pero no los considera como parte de la comunión de los hermanos. Ahora, ¿qué significa excluir a una persona de la comunión? En primer lugar, significa que no puede participar de la Santa Cena. Fíjense lo que dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 10. 1 Corintios, capítulo 10. El versículo 16. 1 Corintios 10, 16. Dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? En la Santa Cena tenemos la copa y el pan. Y Pablo acá lo llama la copa de la comunión de la sangre de Cristo, y el cuerpo es la comunión del cuerpo de Cristo, el pan es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces el pan y la copa de la Santa Cena son llamados con el término ese comunión, tanto en la sangre como en el cuerpo de Cristo. Así que una persona que vive en pecado no puede tomar la Santa Cena porque no está en comunión, ¿sí?, con el Señor Jesucristo. Y entonces, como lo llama así, si vamos a excluir a una persona que es impenitente, que rehúsa arrepentirse de su pecado, y a pesar de la insistencia de la iglesia, entonces al no tener comunión no puede participar de lo que llamaríamos la comunión, ¿no?, o la Santa Cena, la mesa del Señor. Pero también significa que otros creyentes de la iglesia no deben juntarse con esa persona para comunión o para tener comunión. Me gustaría ver 3 pasajes que nos explican eso, que resaltan ese sentir. El primero está en 2 de Tesalonicenses,
capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Aquí el apóstol Pablo escribe a esta iglesia donde habían personas que andaban desordenadamente. Ya la iglesia era jovencita, pero ya algunos ya estaban no caminando, podríamos decir, en fila en el ejército cristiano, sino iban haciendo su propia vida, sus propias cosas. Y era de mal testimonio para el resto de la congregación. Y entonces en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6 dice esto: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Qué dice de aquella persona que no anda ordenadamente según la enseñanza que recibieron de los apóstoles, que es la ordenanza de Cristo, los mandamientos de Dios? Dice que os apartéis de todo hermano. O sea, de todo creyente o toda persona que dice creer en Cristo, pero que no anda ordenadamente, no anda en obediencia al Señor, que se aparten de ese hermano. Y esa palabra apartarse significa abstenerse de asociarse con la persona. Hay cierta distancia, estamos acostumbrados a eso, ¿no? El distanciamiento. Pero hay cierta distancia que uno mantiene con esta persona que vive desordenadamente. No significa que uno no tiene trato con ella, ¿sí? Sino que el trato ya no es el mismo de antes. No se identifica con la persona, no pasa mucho tiempo con ella, no tiene compañerismo cristiano con ella. Fíjense otro pasaje en Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, el apóstol Pablo escribe a otra iglesia ahora, una iglesia en Roma, y culminando la carta, una carta muy profunda acerca de la gracia de Cristo, la justicia de Dios, en Romanos capítulo 16, versículo 17, Pablo dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Acá habían personas que estaban planteando divisiones en relación a la doctrina, que obviamente va a hacer que la práctica sea diferente, ¿no? Porque dependiendo de lo que nosotros creemos, vamos a vivir. Si creemos una doctrina diferente, obviamente nuestra práctica va a ser diferente también. Si nosotros no creemos en un Dios santo, obviamente no vamos a vivir en santidad. Y de esa manera, Pablo le está diciendo que a estas personas que causan divisiones, que causan tropiezos también, que otros pequen, dice que los fijéis en ellos, ¿sí? Y que os apartéis de ellos. Esa palabra fijar significa literalmente apuntar y tiene la idea de distinguirlos de los demás, identificarlos, ¿sí? Y si nos acordamos el proceso, ¿sí?, de la disciplina eclesiástica, estamos hablando de que, bueno, se va privadamente, si el hermano se arrepiente, no sale de ahí, ¿sí? O sea, nadie más se entera, porque puede haber restauración de una manera personal. Pero si no, se van tomando los pasos y obviamente ya cuando se plantea a toda la iglesia, hay que identificar al hermano. Se identifica al hermano por nombre, se identifica el pecado por nombre también y se dice, bueno, con este hermano ya no podemos considerarlo como parte de la membresía de la iglesia, esa es la primera implicancia, y tampoco podemos estar teniendo comunión con ese hermano, y entonces animamos a cada uno de la congregación que se aleje o se aparte de ese hermano. Entonces se identifica, se fija, ¿no? Uno distingue, la idea es distinguirlo de los demás, observar que está viviendo de una manera completamente diferente, observar sus vidas y comportamiento, y apartarse es desviarse o esquivar o evitar. Tiene la idea de tomar decisiones de manera consciente para tratar de evitarlo. Quizás normalmente estamos pensando, bueno, voy a llamar a fulano de tal para ver cómo anda y qué sé yo, tener un tiempo de charla y comunión. Y uno tiene que tomar conciencia y decir, bueno, no lo voy a llamar
para tener comunión ya. O no voy a visitarlo para tener comunión. No lo visitará en la casa, no lo llamará por teléfono, no le recibirá mensajes, no le enviará mensajes. No significa que no puede tener ningún contacto. Ya vamos a ver la clase de contacto que va a tener.